cuneatos o cuneiforme, espino cerebelar dorsal o posterior, anterior o ventral, espino lateral system, que lo que quiere decir es espino talámico anterolateral. Y de aquí, corticoespinal anterior, vestíbulo espinal, porción lateral, porción medial y el fascículo retículo espinal, su porción medular o vulvar y su porción pontina. Ahorita no se preocupen tanto como de qué hacen, para qué existen, cuál es su función, porque eso no es lo importante de esta sesión. Lo importante es que sepan los tractos que pasan solo por la médula. Porque ya después vamos a ver, cuando estemos en tronco, vamos a agregar más vías. Por ejemplo, hay una vía que se llama cuneatocerebelar. Entonces, esa ya no es de médula, porque es del núcleo cuneiforme. Entonces, y el núcleo cuneiforme ya está en el bulbo raquídeo. Pero va a haber más vías. Entonces, estas son las vías que nosotros vamos a poder encontrar a un corte transversal de la médula. ¿Vale? No sé si les quedó un poquito más claro que hiciéramos el repaso, o si quieren nos podemos regresar otra vez a ver, como ustedes me digan. Ya quedó más claro. Vientos. Entonces, ahora, les digo, esto no es rápido de aprender, se ve con la práctica, ¿vale? Pero eso es justo lo que vamos a estar haciendo durante estos días. Se lo vamos a poner en práctica muchas, muchas veces, a modo de que se nos vaya quedando, ¿vale? Entonces, esto es como de la sustancia blanca. Ahora vamos a hablar de la sustancia gris, que está un poquito más enredada, pero al final es igual de sencillo. Entonces, nosotros vamos a tener que nuestra médula espinal, nuestra sustancia gris, tiene forma de H. Entonces, con eso, o sea, con este dibujito, podemos perfectamente explicar la médula espinal, la sustancia gris. Entonces, vamos a identificar nuestras estructuras. Vamos a tener dos cuernos, uno posterior y uno anterior. Y vamos a tener la unión de ambos cuernos. Se le va a llamar como zona intermedia. ¿Vale? Entonces, hasta ahí, fácil. Entonces, nosotros vamos a tenerlo así. El cuerno posterior va a ser primariamente sensitivo, la zona intermedia van a ser interneuronas y el cuerno anterior va a ser motor. Y esto respeta más o menos la estructura que nosotros aquí tenemos. Todo lo posterior es sensitivo y lo anterior es motor. ¿Vale? Lo intermedio es entre mixto y algo así. Es un poquito más enredado, pero cuando veamos las vías van a entender como por qué el lateral es tan curioso. O sea, porque es como un revoltijo. Y nosotros vamos, mañana que veamos vías, vamos a entender lo que es la exterocepción, propiocepción, la interocepción, los centros viscerales y las vías motoras. Pero vean esta disposición. Estas van a ser sensitivas y esta va a ser motora. Y aquí en medio, lo que vamos a tener es que va a ser como un revoltijo. Pero acuérdense, todo parte de esta distribución somatotropa y de que la médula es filogenéticamente muy antigua. Entonces, nosotros en nuestros cuernitos, nuevamente aparece esta distribución, que es la distribución somatotropa, ¿vale? Mañana lo vamos a ver bien clarito, o la próxima semana. Pero aparte, tenemos dos maneras de clasificarlos. Nuestros cuernos los vamos a ver así. Y vamos a encontrar varios núcleos, ¿vale? Entonces, los núcleos al final es que están súper difusos, porque, por ejemplo, nosotros aquí, pues no es como que digas, clarísimo veo mis núcleos. O sea, no es como que los pueda distinguir tan fácil. Sin embargo, son núcleos que tienen importancia. ¿Cuáles? Este y estos dos. Estos núcleos son importantes porque funcionalmente y clínicamente son muy representativos.
más que nada en la función y el desarrollo de los movimientos y de la transmisión de sensaciones. Pero los núcleos están muy mal definidos, son muy difusos. Entonces, lo que se propone es crear esto. En vez de agruparlos por núcleos, que es una bolita, que a veces puede ser una bolita, a veces puede ser algo así, a veces nada más es un puntito, lo que ocurre es que los cuernitos los podemos laminar, ¿vale? Entonces ya es muy diferente yo tener mis laminitas, como mis capas, en vez de tener puros puntitos a lo baboso revueltos en mis cuernos de la sustancia gris. Pero al final lo que representan es más o menos lo mismo, sino que en vez de presentarte los núcleos como bolitas, te los presentan como barritas, ¿vale? Entonces, esto se llama laminación de Rexed. Y Rexed fue alguien que se dedicó a ver al microscopio cómo esta lámina, por ejemplo la 1, tenía una configuración citoarquitectónica, es decir, la organización de sus células, en este caso las neuronas, era diferente entre una lámina y otra. ¿Y por qué es diferente? Porque cumplen funciones diferentes. Por eso es la distribución diferente. Entonces, la manera más fácil de conocer las láminas son 10 láminas. Entonces, la más fácil de acordarse es la 10. La 10 está en medio. Y ya, párenle de contar. Es la más sencilla de acordarse. Entonces, ahora nos vamos a querer acordar de la 1 a la 9. Se representan con números romanos. Entonces, cuando vean una médula espinal con números romanos, están hablando de la laminación de Rexed. Y como pueden ver, aquí nosotros tenemos una homología entre las láminas y los núcleos. Y acuérdense que estos núcleos son los núcleos más importantes. Este, pues, como tal, es la zona, pero no es importante como del núcleo, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos sirve conocer la laminación de Rexed? Realmente, clínicamente no es tan importante. Funcionalmente sí. O sea, si nosotros quisiéramos hacer experimentos o quisiéramos conocer las vías a mucho detalle, vale la pena conocerlas. Sin embargo, nosotros clínicamente es más importante conocer la sustancia blanca. Pero aún así, es importante que tengan la noción por lo menos. Entonces, la información que nos sirve recordar. Del 1 al 6 es hasta posterior y se encarga de sensitivo. La zona intermedia va a ser mixto. ¿Por qué? Porque son interneuronas. Y la 8 y 9 va a ser motora. Con esto ya la armaron. Súper fácil. ¿Vale? Entonces, nosotros podemos agregar un poquito más de dificultad y añadir definición y función de cada una de las astas. Entonces, esto sí es un poquito más complicado. ¿Quieren que lo veamos o quieren que sigamos derecho? Porque esto no es importante que lo sepan, pero pues no está de más que los quieran saber. Pero pues esto sí es un poquito más denso. Lo único que sí me importa mucho que sí sepan es que esta parte de aquí, que es como justo la unión entre sustancia gris con nuestra primer lámina y con el resto de la sustancia blanca, se llama tracto de Lissauer. Este es importantísimo. ¿Por qué? Porque es por donde va a entrar o salir, no, por donde va a entrar, perdón, la información sensitiva a nuestra asta posterior, que es sensitiva. Este tracto sí es importante que se lo sepan. Entonces, nosotros con solo conocer que hay astas y cómo se agrupan las láminas, podemos fácilmente seguir de lleno. Porque eso es lo que realmente se utiliza en la práctica. Yo las laminaciones de Rexed las he llegado a usar únicamente en laboratorios, cuando hacemos disecciones, porque tratamos de identificar cambios morfológicos en las laminaciones. Pero la verdad es que verlas está súper difícil. O sea, no es como que tan fácil y es más como guiarse a ojo. Pero clínicamente la verdad es que no importa mucho. Entonces yo les pregunto, ¿quieren que lo veamos o sea, nada más como brevario cultural o quieren que sigamos? Yo opino que sí hay que verlas. Sí, hay que verlas. Yo también. Vale.
Entonces, vamos a tener 10 láminas. La verdad es que está súper padre. Vamos a centrarnos en nuestra zona posterior, que les habíamos dicho que era de la 1 a la 6. Entonces ya llevamos más de la mitad del camino. De la 1 a la 6 van a ser sensitivas. ¿Vale? Entonces, la 1 y la 2 están súper fáciles. ¿Por qué? Porque la 1 es esta cosita de aquí, que está al margen del asta posterior, y por eso se llama así, su zona marginal. Sí, zona marginal. Entonces, porque está al margen, esta cosita de aquí es sustancia blanca. Y ese es el tracto de Lissauer. ¿Vale? Entonces, lo que tiene de importante esta es que son neuronas del tracto espino-talámico. Tracto espino-talámico. ¿Vale? ¿Cuál? El anterior, el anterior, el lateral, todos. Y además, esta zona va a estar desde C1 hasta C... ¿Cómo se escribe la del coxis? Creo que es C0 o algo así. En todas, pues, a eso quiero llegar. Esta es importante porque va a estar presente en toda la médula. Nosotros vimos, y aquí tenemos más ejemplos, que la médula cambia dependiendo de a qué altura estamos hablando. Entonces, recordemos que esta, por ejemplo, esta muy probablemente es un segmento cervical y este es un segmento sacro, por la proporción sustancia gris, sustancia blanca. Desde aquí hasta acá, nosotros vamos a tener nuestra zona marginal. ¿Por qué? Porque recibe información sensitiva. Después, la sustancia que no sé por qué es la que más todos se acuerdan, es la sustancia gelatinosa de Rolando o nuestra lámina número 2. Entonces, esta se va a encargar de recibir temperatura y dolor. Y nosotros podemos sentir temperatura y dolor en prácticamente todo el cuerpo. Entonces, también va a estar en toda la médula. Quédense muy bien grabado esto. Temperatura y dolor. Porque nosotros cuando veamos las vías, vamos a ver que hay vías que se encargan de transmitir temperatura y dolor. Entonces vamos a poder decir, ok, la vía tal es la que se va a encargar de transmitir temperatura y dolor y va a enviar sus aferencias a la zona número 2 o a la lámina número 2. Entonces, ahorita quédense anoten esa pregunta en un post-it, en un papelito, en lo que quieran, para que cuando vean la sesión, cuando veamos la sesión de vías, ustedes solitos se contesten y digan, ok, esta vía va a pasar por la sustancia gelatinosa. Ahora, muchísimo más fácil. De la 3 a la 6 van a estar revueltas, o bueno, van a estar como empaquetaditas. Entonces, arquitectónicamente hay diferencia, pero funcionalmente no, porque van a encargarse del procesamiento sensitivo. Pero como tal, no tienen una función tan establecida como la 1 y la 2. Por eso se agrupan, porque al final hacen lo mismo. Y como nuevamente tenemos sensación en prácticamente todo el cuerpo, se va a encontrar en toda la médula espinal, desde el inicio hasta el final. Entonces, hasta aquí tenemos nuestra asta posterior. Ahora nosotros vamos a tener nuestra zona intermedia, que es este cachito de acá. ¿Vale? Esta zona va a contener un núcleo cuando estamos en T1 a L2. Este no es constante, sin embargo, es muy importante. ¿Vale? Que es el núcleo del tracto espinocerebelar posterior. ¿Vale? Además, en esta zona vamos a encontrar, y después vamos a ver para qué nos sirve este tracto, porque el posterior y el anterior llegan a la misma estructura, que es el cerebelo, pero llegan de una forma diferente, que eso está bien curioso, porque uno hace esto y el otro hace esto. está cool. Y tienen funciones diferentes, porque uno decusa y uno no decusa. Ya mañana, la próxima clase vamos a ver lo que es como el concepto de decusación y la utilidad de la decusación. Entonces, después vamos a tener una columna intermedio lateral que va a encontrar o va a contener neuronas o núcleos simpáticas preganglionares.
Porque acuérdense, bueno, no sé si lo sepan, pero no tenemos nuestra médula acá, tenemos nuestra columna y alrededor vamos a tener nuestra cadena simpática. ¿Vale? Esto lo vamos a ver cuando veamos sistema nervioso autónomo. No sé cuándo porque no lo puse en el temario, pero sí lo vamos a ver. Y además vamos a tener neuronas parasimpáticas sacras. Las referencias parasimpáticas van a ser nuestro nervio vago y nuestras conexiones, o bueno, nuestra médula sacra. Todo en medio no va a tener centros parasimpáticos. Vamos a entender después por qué. Y a lo que voy con esta zona 7, que se ve como muy revuelta, es por eso, porque está muy revuelta. Es un enredadero entre simpático, motor, visceral, es un relajo. Pero con que entiendan el concepto de que la zona 7 tiene el núcleo de Clark y aparte tiene simpático y parasimpático, están del otro lado. Y ahora por último, nosotros en nuestra asta anterior vamos a tener 8 y 9. Entonces, estas vías van a ser vías motoras, ¿vale? Que son estas dos, laterales y núcleos mediales. Nosotros vamos a ver después, pero les adelanto un poquito. Qué curioso. Que nosotros, entre más medial estemos, van a ser músculos axiales. Y entre más lateral estemos, van a ser los músculos distales. Dicho de otra manera, entre más cercano al tronco de la médula, más cercano a los músculos de nuestro tronco. Y mientras más cercanos al bracito de la médula o al cuerno, van a estar más cercano a nuestros brazos y nuestras piernas. Y está muy fácil. Porque así nosotros vamos a entender o ya pueden empezar a dilucidar y decir, ok, si me dijeron que el córtico espinal anterior está muy medial, esta se va a encargar de músculos del tronco. Y si el tracto córtico espinal lateral está lateral, se va a encargar de músculos de los miembros. Y así ya empezamos a armar nuestro rompecabezas de cómo está armado el sistema nervioso central, ¿vale? Entonces, el 9 se va a encargar de los centros motores del asta anterior. O bueno, más bien va a corresponder a eso, ¿vale? Entonces, el 9 nos va a importar muchísimo porque son neuronas que van a efectuar al final de cuentas el movimiento tal cual, ¿vale? Y el 8 va a ser la terminación de las vías extrapiramidales. Y va a decir, ¿qué chingos es eso? Entonces, las vías extrapiramidales son todas las vías descendentes que no son córtico-espinales. Porque a las vías córtico-espinales también se les conoce como vías piramidales. Bueno, y de hecho solo a la lateral. Pero eso, les digo, no es como motivo de esta clase. A lo mejor por eso se les enredan un poquito ahorita. Porque no es el motivo principal de darlo. Sino que lo que quiero que entiendan es que la 9 es la que se encarga de efectuar los movimientos. Y la 8 es únicamente como el paso de relevo para la purificación de los movimientos. ¿Vale? Y la 10, les digo, la 10 está en medio y se llama así, gris central o zona gris central. Esta se encarga de zona de respuestas autonómicas. ¿Vale? Entonces, no hay mucho pierde, la verdad. Está muy sencillo, pero ya que lo ven aplicado. Entonces, ahorita el motivo de esta clase únicamente es establecer las piezas que nosotros tenemos en nuestra médula. Imagínenselo como un Lego. Entonces, vamos a ver cuántas piezas tenemos y las vamos a agrupar por características. La siguiente clase, todas estas piezas las vamos a ir armando, ¿vale? Entonces, aquí, no sé si le quieran tomar una fotito o algo, viene la lámina correspondiente, los niveles y la función que pueden llegar a tener. ¿Vale? Esta tablita a mí me gustó porque está muy clarita. Y otra cosa importante es que no siempre coinciden la función de las láminas, porque la verdad es que esto está todavía en estudio y muchos dicen como,
libros antiguos decían como, no, esta lámina sirve para esto y tengo la verdad absoluta. Y luego se descubre que no, y luego dices, híjole, ¿quién tiene la respuesta? ¿Vale? Entonces, como que varía mucho. Pero esta tablita está muy clarita. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, nosotros tenemos que nombrar las láminas y los núcleos. Entonces, ¿alguien se siente con la confianza de nombrarlos? Si no, pues igual, pues para eso estamos, ¿no? Pues el más fácil es el 10 en medio de las láminas. No, Y más luego fácil imposible. Ajá, luego. de arriba hacia abajo, bueno, de lo posterior a lo anterior, empieza la 1, donde decías que se une la sustancia blanca y la gris. Y ya de ahí hasta la 6. Ajá, entonces es 1. Chin, ya largué. Es 1, 2, 3, 4, 5. No son 5. Y 6, ¿no? Entonces, los nombres que se tienen que aprender. Primero, este cachito de acá es el tracto de Lissauer. La 1, que está al margen del cuerno posterior, se llama zona marginal. La 2, les digo que tienen, no sé por qué a todos se les queda muy fácil, que es la sustancia gelatinosa de Rolando. Y ya, la 3, 4 y 6 son del asa posterior. No creo cómo le había puesto acá, pero pues ese para que vean si no importa. Núcleos propios del fascículo posterior. Eso sí no, o sea, eso sí no sirve que se lo aprendan. En su vida lo van a ocupar. Después, estos de rojo componen el asta posterior. ¿Vale? Entonces después aquí tenemos, ¿alguien más se echa a los demás? Creo que el otro es el intermedio, el que nos dices que tiene el núcleo de Clark. Correcto, es el 7 y es la zona intermedia. Ahí seguiría el 8, el 9 y el 10. Bueno, el 10 ya lo dijeron. Entonces 8 y 9. Entonces 8 y 9. Habíamos dicho que el 8 es el final de las vías extrapiramidales y el 9 es el importante. O bueno, a mí me gusta más lo motor que lo sensitivo, entonces para mí es como el que más me gusta. Entonces este va a ser las neuronas propias, los núcleos motores propios. Vamos a tener anterior y lateral. Por eso, si se fijan, señala 2. ¿Vale? Entonces, aquí ustedes ya pueden empezar a distinguir como cada función. Entonces, si yo tengo una lesión vascular medular, un tumor que solo me afecte esta parte, yo ya puedo empezar a medio cachar qué es lo que le va a pasar al paciente para que manifieste estas señales. O, por ejemplo, si yo empiezo a alterar acá, ¿qué músculos se van a ver afectados? ¿Vale? Entonces está más sencillito. Los núcleos aquí están igual de fáciles, ¿vale? Entonces, este se llama zona marginal, pero también se llama núcleo marginal, una sustancia gelatinosa, esa es homóloga. Esta la verdad no me acuerdo cómo se llama. Zona intermedia y mis núcleos motores anterior y lateral. ¿Vale? Actualmente, en nuestra época actual de neuroanatomía, es muchísimo más importante conocer la laminación de Rexed que los núcleos per se, porque es lo moderno. De hecho, ahorita les voy a enseñar un artículo que, o sea, que ahorita nosotros la tenemos fácil, porque en unos 10 años, 15 a lo mucho, el tronco encefálico se va a estudiar diferente a como lo estudiamos ahorita. Y les juro que se va a estudiar peor de como ya está. O sea, si de por sí ya está horrible, nos la van a poner peor. ¿Vale? Vamos a descubrir los nombres. Los números ya los teníamos. Entonces, pues sí, núcleos propios, zona marginal, gelatinosa, zona intermedia y núcleos. Estos sí se los tienen que aprender.
hay un grupo medial y un grupo lateral. Y corresponden al 10, al 9. Porque esos son los músculos. De aquí salen las neuronas que van a inervar a los músculos. ¿Cómo? Esta por el tracto córtico espinal anterior y este acá, córtico espinal lateral. ¿Vale? Entonces está sencillito, está divertido. Ya cuando lo pongan en práctica, van a entender muchísimo más las cosas. Y pues, lo vamos a poner en práctica en la siguiente clase. ¿Vale? Entonces, hasta aquí. ¿Alguna duda? No. Vientos. Entonces, como verán, ya vimos lo difícil, ya lo hicimos fácil y poco a poco le hemos ido subiendo la dificultad. Entonces vamos a ponerle dificultad avanzada, a ver qué tal. Entonces, tenemos aquí nuestra imagen de nuestro corte. ¿Algún valiente que se atreva a decirme qué estamos viendo, qué tipo de corte de médula es? Bueno, ahí ya les había dado la respuesta, es uno cervical. Díganme todo lo que podemos ver. Primero en esta. Ahorita nada más quiero que lo que distingan acá, lo que quieran. O sea, quiero que aprendan a entrenar su ojo, porque como una vez les dije, todo lo que está en esta imagen ya tiene nombre, o sea, ya fue descrito por alguien. Entonces, a ver qué tanto se acuerdan y no se acuerden del nombre tal cual, sino vean las características de las cosas y de ahí deduzcan el nombre. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Quién se anima? Porque acuérdense que médula es lo más fácil. O sea, ya cuando toque una descripción de corte de tronco, de mesencéfalo, ay, sí, ni yo voy a querer participar, está bien pesado. Este está facilito. A ver yo. Eso. Bueno, como nos dijiste, pues los cortes pues pueden ser cervical, torácico, sacro. Y pues yo lo relaciono que es cervical porque está un poquito más pequeñito la sustancia gris en relación con la sustancia blanca. Mientras que en el sacro está más grande, ¿no? La sustancia ¿Correcto? gris. Lo primero que me doy cuenta es de los surcos o fisuras que nos dijiste en la primera clase. Ok, entonces La tenemos. primera anterior, Ajá. Sí. Espérame, es que ajá, fisura anterior. la fisura central anterior, Ujú, de ahí sería el surco posterior o surco central posterior, ujú, los surcos intermedios anterior y posterior, correcto. Aquí tenemos de uno. ahí Aquí tenemos otro. tendríamos Aquí tenemos otro. las astas, que son asta anterior, motora, posterior sensitiva y intermedia. Y algunos tractos que ahorita, bueno, no se pueden ver, pero como ya los vimos en imágenes esquemáticas, pues ahí los voy relacionando, que ahí está el grácil, que es el que está más posterior y medial, ¿Medial a y qué? al surco lateral, bueno, el surco central posterior. Al surco. Se llama surco septal. Ajá, Pero sí, correcto. es. Grácil. Ajá. Y de ahí, un poquito más lateral, estaría el cuneatus o cuneiforme. Correcto. El cordón, o, ajá, en el cordón lateral estaría el espino cerebeloso anterior y posterior, que son los más laterales. Correcto. Muy bien. Ujú. De ahí sería el espinotalámico, ¿Cuál? que o el espinotalámico, que sería uno sensitivo, que es como una barrita más grande que abarca o que está un poquito más adelante que el espino cerebeloso. Más o menos es esto. Ajá, Entonces, más o menos. tenemos espino talámico lateral y espino talámico anterior. Ujú. ¿Qué más podemos Ajá. mencionar? ¿Qué otros tractos sabemos que hay por aquí? Y los podemos ubicar rápidamente. Otro que ahorita me acuerdo es el córtico espinal anterior, que es el que Correcto. está más medial, cerquita de la fisura central anterior. Ujú.
Muy bien. Otro, el rubro espinal, que Ujú. está cerca del córtico espinal lateral, que son los que están más laterales. También, Prácticamente el corticoespinal lateral prácticamente es todo esto. ujú. Otros serían los del vestíbulo espinal y el otro ya no me acuerdo muy bien. Vestíbulo espinal, acuérdate que tiene dos porciones, una medial, una lateral. Entonces, muy bien. Muy, muy, muy bien. Entonces, más o menos así son los ejercicios. Ahora vamos a lo mejor nos pasamos de dificultad, vamos a ponerle unos dibujitos. Entonces, ya la mayoría los habíamos mencionado, ¿no? Entonces, está re feo este dibujo, pero el ejemplo sirve. Aquí, primero, ¿qué tenemos? Raíz posterior derecha. ¿Vale? Tenemos nuestro núcleo grácil, nuestro núcleo cuneiforme, nuestra zona marginal. Esta sería. Bueno, aquí está la banderita. Este sería nuestro córtico espinal lateral, espino cerebelosa posterior, espino cerebelosa anterior, córtico, no, espino talámico anterolateral. Aquí tenemos nuestro canal central. Esto lo vamos a ver cuando veamos líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. ¿Vale? Tenemos nuestro córtico espinal anterior, tenemos nuestro núcleo anterior, no es cierto, no se llama anterior, se llama núcleo medial de nuestra lámina 9. Tenemos nuestro núcleo motor lateral, nuestra 9. Y esto sí, la neta, no sé qué quieren decir. Vamos a darnos las respuestas nosotros mismos. Pues, cuerno anterior, raíces anteriores, espino talámico, córtico espinal lateral, cerebelo posterior. Miren, de veras aquí. Aquí está el tracto de Lisauer. O nuestra entrada, nuestra zona de entrada. Aquí lo nombra. Cuneiforme, sustancia gelatinosa. Bueno, entonces. Abajo de nuestra zona marginal está nuestra sustancia gelatinosa de Rolando. Esto cuando veamos nervios craneales van a entender por qué sale esta raíz. Pero nos habla de nuestro par craneal, nuestro nervio craneal, perdón, número 11. ¿Vale? Entonces, así es como se ven los ejemplos. Entonces, nosotros vamos a ir bajando y vamos a ver que hay unas constantes, hay unos que desaparecen. Entonces, aquí vemos incluso que se ve diferente, ¿no? ¿Cuál podríamos decir que es más superior? ¿Cuál es más inferior? Una pista son las intumescencias. Acuérdense que las intumescencias son porque hay gran cantidad de nervios que van a salir y entrar, ¿vale? Entonces, ¿alguien se quiere echar esta? O si quieren, tómenle fotito y llévenselo de tarea. Y la próxima clase los vamos a repasar. Vamos a mejor ver este ejercicio, que este es el que más me importa. Entonces, estos son los tractos en esquema. No es como tan difícil, pero sí son los que vimos, pues. Entonces, ¿a quién le gustaría mencionarlos? Aquí tenemos nuestra ayuda del lado derecho, porque tenemos cuáles son sensitivos y cuáles son motores. Nosotros necesitamos conocer por lo menos cuáles son los tractos que existen para que la próxima clase nada más digamos, tal tracto va de la espina, bueno, de la médula espinal
a tal estructura o va de tal estructura hacia la médula espinal y se encarga de esto. Y vemos el esquema. Entonces está muchísimo más bonito. Pero ahorita les digo, es como nuestro Lego. Entonces, a ver, Mario. ¿Cuáles son los tractos que estamos viendo en esta imagen? A ver, pues primero de posterior hacia anterior. Podemos... pues no sé si se considere igual o si esté bien mencionar a los dos fascículos primero, tanto al grácil como al cuneiforme. Sí, claro. Ok. Bueno, están los dos más posterior. Luego, el espinocerebelar posterior es el más lateral. Y ya pegadito es el espinocerebelar anterior también. ¿Cómo? ¿No te escuché mucho? Central, en relación con estos últimos dos. Y ya lo que nos comentabas hace rato, que pues se diferencia tanto lateral como anterior, igual del espinotalámico. Ups. Bueno, hay igual lo que nos comentabas hace rato de el más grande, porque tiene más funciones, es el córtico espinal lateral. Y pues ya su amiguito el rubro espinal. Correcto. El espinotectal es luego el que sigue como topográficamente. Es el retículo espinal, ¿no? El que está... no, el vestíbulo espinal es el que está más lateral, ¿no? En relación con el espinotectal. Más o menos. Es que aquí, acuérdate que el vestíbulo espinal tiene 2 segmentos. Entonces, ¿de cuál me estarías hablando? No, pues... Mira. El retículo espinal es esa rayita, ¿no? Que falta. El retículo espinal. Ajá. Aquí vamos a tener dos partes del retículo espinal. Acuérdate, una porción vulvar y una porción medular o pontina. Sí. Entonces, la pontina es la medial y la vulvar o medular es la lateral. Sí, es verdad. Vulvar. Ok, ¿va? Gracias. Entonces, la más medial siempre va a ser el córtico espinal anterior. ¿Vale? Sí. Entonces, aquí es el vestíbulo espinal lateral, porque está más lateral. Y aquí vamos a tener un tracto que es el correspondiente al vestíbulo espinal lateral medial. ¿Vale? Y este chiquitito de aquí es el que se me olvidó hace ratito, que es el tecto espinal. El tecto espinal. Entonces, por ejemplo, de aquí, este esquemita a mí me gusta porque incluye como las 3 vías importantes y un poquito más. Vamos a ver que todavía faltan muchas vías. Tenemos vías que se llaman olivoespinales, así como hay una tectoespinal, hay una espinotectal,
O sea, como si no tuviéramos suficiente dificultad, tenemos una que baja y una que sube. ¿Vale? Pues está curioso porque vamos a ir viendo poco a poco cómo funcionan estas vías, ¿vale? Entonces aquí tenemos los nombrecitos. Fascículo grácil, cuneiforme, tracto córtico espinal lateral, rubro espinal, espinotalámico lateral, anterior, vestíbulo espinal. Este es el otro nombre con el que se le conoce al vestíbulo espinal medial, fascículo del surco marginal. ¿Por qué? Porque está en un surco, está en el margen del surco. Pero el problema que ocurría con esta nomenclatura era que nosotros, bueno, se hacía la confusión de... Se hacía la confusión con el córtico espinal anterior, ¿vale? Entonces se hacía como esa enredadera y por eso decidieron mejor llamarlo únicamente fascículo, tracto vestíbulo espinal medial, Pero en libros viejos lo van a encontrar así como fascículo surco marginal. Córtico espinal anterior, tecto espinal, tenemos un espinotectal, tenemos los espinolivares, que me parece que en este dibujito no vienen. Tenemos un buen. La verdad es que están bien interesantes. Entonces, vamos a hacer una pequeña recapitulación para acabar con broche de oro este tema. ¿Vale? Entonces, a manera de resumen, la médula espinal, cilindro de 47 más o menos 2 centímetros, 2 intumescencias correspondientes a los plexos. ¿Cuáles plexos? Mi plexo braquial y mi lumbosacro. Súper fácil. Después, vas a tener una configuración. Y mi regla de los dos. Acuérdense de esto. Regla de los dos. Tengo 2 surcos mediales. Por cada surco medial tengo 2 surcos laterales. Y tengo 2 raíces, una anterior y una posterior. Para que yo me pueda acordar de cómo funcionan estas estructuras. También aplica porque pues, puedo decir que tengo 2 cuernos, uno posterior, uno anterior. Tengo 2 posteriores, tengo 2 anteriores. Todo es a manera de espejo y de pares. ¿Vale? Igual con mi lámina 9 también funciona. Tengo 2 núcleos motores, uno anterior, uno medial. Tengo 2 tractos espinocerebelosos, el anterior y el posterior. Tengo 2 tractos vestíbuloespinales, uno anterior, uno medial. Tengo 2 tractos retículoespinales, el pontino y el vulvar. Entonces, esta regla de los dos, sabiendo utilizar esta regla, todo se acuerda muy fácil. Entonces, configuración interna, sustancia blanca, sensitivo, espinotalámico anterior lateral, cordón posterior, espinocerebeloso anterior posterior y espinotectal. ¿Vale? Del motor, córtico espinal anterior lateral, vestíbulo espinal medial lateral, tecto espinal, que es diferente a la espinotectal, rubro espinal y retículo espinal con 2 porciones, bulbo reticular y ponto reticular. Por último, sustancia gris, hasta posterior se encarga de información sensitiva, hasta anterior información motora, zona intermedia interneuronas, entonces inter con inter, y laminación de Rexed, 1 a la 6 cuerno posterior, 7 zona intermedia, 8 y 9 anterior y el 10 central. Súper fácil. Entonces, como yo les había dicho, cada tema va a tener esta fichita de recapitulación. Lo que busca es resumir la información para que con solo ver esta imagen ustedes se puedan acordar. Entonces, ustedes con esta fichita tómenle foto o háganla así en una flashcard o algo así. Y cuando quieran estudiar, no vean las imágenes, sino, o sea, la médula espinal, si hasta yo puedo dibujar una médula espinal, cualquiera puede. Entonces, dibujen su médula espinal con sus... Imaginen que es una médula espinal. Entonces, pongan sus cuernos, dividan sus zonas, o sea, ustedes oblíguense a recordar todas las estructuras que ocurren, dibujen sus surcos, pero, o sea, esta fichita de recapitulación que vamos a tener en cada uno de los temas es como su acordeón para que ustedes puedan acceder a sus recuerdos más fácilmente, no para que sustituya sus recuerdos, ¿vale? Entonces, nuestra siguiente clase van a ser vías de la médula espinal. Entonces, vamos a dar un pequeño brevario. Vamos a tener nuestra clase
vamos a representar nuestras vías, nuestras funciones, y vamos a presentar cada una de nuestras vías, ¿vale? Entonces vamos a conocer la función de cada una de estas, y la verdad es que esta clase está muy interesante. Y después de que veamos esta clase, va a ser la última clase en la que nosotros veamos únicamente diapositivas. A partir de tronco encefálico, vamos a empezar a usar nuestro modelito, porque les digo que el modelo no cubre, no cubre médula espinal. Entonces, ¿alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran compartir? ¿Qué les pareció esta clase? ¿Le entendieron a médula espinal? Porque ya ahorita que vayamos a ver vías, vamos a partir del hecho de que ya sabemos todo lo de la médula transversal. Igual poco a poco traten de forzarse ustedes a aprender a describir. Entonces, o sea, aprendan a ubicar las estructuras terminológicamente correctas. O sea, digan, por ejemplo, no sé, el fascículo corticoespinal lateral se encuentra más medial o más profundo que el cerebro, que el espino cerebelar posterior en el cordón lateral, un poquito más ventral al asta posterior. O sea, aprendan a describir las estructuras. Porque, por ejemplo, cuando vean estudios de imagen, van a tener que saber describir las estructuras, ¿vale? Entonces, ¿algún comentario, algo que quieran agregar, chicos? No, Doc. Vale, entonces, nos vemos el próximo martes. Y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, lo vamos resolviendo. Tomen en cuenta que nosotros, o bueno, que el método que estoy implementando, lo que busca es que las piezas que estamos recomendando ahorita, o sea, las partes de la médula espinal, las vamos a ver el resto del curso, pero, o sea, ya no las vamos a repasar. O sea, yo ya me voy a partir del hecho de que ya se las saben. Ya va a acabar la clase, cuídense mucho, excelente fin de semana y nos vemos el martes. Hasta luego.